Para nuestra segunda aplicación de números complejos, vamos a hablar de su uso en circuitos eléctricos. Pero para poder definir un circuito eléctrico necesitamos ver los elementos que lo componen. Así que, además de cables, vamos a tener los siguientes elementos. En primer lugar, un generador de voltaje o de diferencia de potencial, como se lo conoce formalmente, que es básicamente un motor impulsado por combustible o cualquier otra fuente de energía que al rotar, por la naturaleza de la rotación, va a generar un voltaje con forma sinusoidal. Entonces se puede representar con una función seno o coseno. En este caso elegí la función coseno y va a tener cierta amplitud y cierta frecuencia. Son dos parámetros que van a tener que ver con la manera en la que fue generada y la rotación del motor. Así que tenemos una función que representa nuestro voltaje, que va a ser el motor de la electricidad que vamos a estar recorriendo por los circuitos. ¿Sí? Va a ser lo que va a mover justamente a los electrones. Y se lo representa con este símbolo. El segundo elemento que podemos tener en un circuito eléctrico es una resistencia, que básicamente es un material a través del cual la corriente fluye. Todos los materiales tienen resistencia, así que esto es como por defecto lo que todo circuito eléctrico tiene de manera implícita. Incluso los cables de cobre o cualquier metal van a tener una resistencia. Entonces, al separarlo en modelo teórico, es como un elemento necesario. Existen otras resistencias especiales por las cuales el material pasa y se espera que que pierda energía generando calor o generando luz, justamente para uso de calefactor o de iluminación. Esto es un capacitor, es otro elemento, y consiste de dos placas metálicas enfrentadas que van a generar un efecto en la corriente. ¿Cuál es ese efecto? Físicamente hablando lo van a ver en otras materias. Yo más adelante matemáticamente les voy a explicar qué efecto tienen en el sentido de números complejos. Estas son dos placas enfrentadas entre sí que se conectan a un generador de potencial o alguna diferencia de potencial. Y en la vida real se los encuentra como cilindros con dos salidas, con una entrada y una salida. Y la razón por la que es un cilindro es porque las placas han sido enrolladas sobre sí mismas como si fueran un pionono para mantenerse enfrentadas y separadas y compactas. Pero bueno, la manera de simbolizar un capacitor sigue siendo con dos placas, más allá de que luzca así. Y finalmente un inductor también es otro elemento con efectos muy interesantes en la corriente y cuyas bases no vamos a ver acá, pero se trata de un cable enrollado sobre un pedazo de otro material. Y se lo simboliza con una especie de cable enrollado o bobina, para representar la manera en la que se construyen. Estos cuatro elementos van a poder hacer nuestro primer circuito. Si nosotros tenemos una diferencia potencial, un generador, de forma sinusoidal, y le conectamos una resistencia, la corriente va a empezar a circular a través de ese circuito, porque lo cerramos. También va a pasar lo mismo si hacemos la conexión. Si hacemos la conexión con el inductor o si la hacemos con ahí está. O si la hacemos con el capacitor. En las tres formas de conexión va a empezar a circular una corriente. Estos tres elementos, si bien son muy diferentes como ya vimos en las fotos, en realidad constituyen un mismo concepto en los circuitos eléctricos que se llama impedancia. Es decir, todos estos tres van a constituir una impedancia. ¿De qué manera van a afectar? ¿De qué manera se va a generar una corriente a través de estas impedancias? Cada elemento lo va a hacer de una forma distinta. El voltaje, dijimos que generaba una corriente con una constante por coseno de una frecuencia por t. Muy bien. El voltaje de salida, después de pasar por la impedancia, va a tener una forma levemente distinta. Va a mantener una forma de seno o coseno. Eso lo va a mantener, pero va a tener
una constante que multiplica esa onda diferente. La constante va a ser diferente, la frecuencia va a ser la misma, pero puede llegar a tener también un número acá que se lo conoce como diferencia de fase, que básicamente es matemáticamente ese número que está ahí adentro. Y que por lo tanto va a desplazar la corriente en el tiempo. ¿Cómo va a afectar entonces cada uno de los elementos? La resistencia solamente va a afectar a esta constante. El inductor va a afectar a esta constante y a esta fase. Y el capacitor va a afectar a esta constante y a este número también. Entonces, parece que no hay una regla concreta. Por lo cual, para hacerlo más fácil, sobre todo cuando un circuito eléctrico es mucho más complejo, se redefine toda esta manera de escribirlo llevándolo a números complejos. ¿Por qué lo digo? Si nosotros planteamos nuestro voltaje como una constante por coseno de algo, podemos hacer una analogía con los números complejos y decir que esto se parece a la forma trigonométrica de un número complejo, en donde acá tendríamos el módulo, acá tendríamos el ángulo, y todo esto vendría a ser la parte real del número complejo, módulo coseno del ángulo. Me falta solo la parte imaginaria, que es módulo por i seno del ángulo. Así que nosotros vamos a decir que el voltaje que podemos medir es en realidad la parte real de un número complejo que va a tener este ángulo, e a la i wt. Y esto se va a llamar voltaje complejo. Y eso simplifica mucho las cosas porque hay una manera de relacionar este voltaje con la corriente con una ecuación muy sencilla y con mucho menos reglas. La ecuación se llama ecuación de Ohm y dice que la corriente generada en un circuito va a ser el voltaje dividido esa impedancia. Vamos a usar esto y va a ser igual para todas las impedancias que uno pueda generar. Ahora falta definir las impedancias, qué fórmula tienen, porque no lo habíamos charlado. Cuando una impedancia es una resistencia, es simplemente un número, que le voy a poner XR. Es un número real, o sea que la parte imaginaria es 0. Lo escribo para que se vea, pero no hay parte imaginaria. Cuando uno tiene un capacitor, la impedancia va a ser, cuando uno tiene, un inductor, la impedancia va a ser I por XL. XL es un número que va a depender del inductor, XR va a ser un número que va a depender de la resistencia, pero siempre van a tener esta forma, siempre va a tener esta forma puramente imaginaria el inductor y puramente real la resistencia. Con el capacitor es muy parecido, va a ser puramente imaginario, solamente que por una definición siempre va a ser negativa. Este factor propio del capacitor va a ser siempre negativo y por eso se termina escribiendo así. Teniendo estas tres cosas ya podemos encontrar nuestra corriente. Vamos a ver el caso de la resistencia. Como habíamos dicho antes, es la parte verde, la resistencia solamente alteraba al factor que multiplicaba el coseno. ¿Cómo se ve esto con la ley de Ohm? Bueno, vamos a tener entonces que la corriente es el voltaje dividido la impedancia, es decir, A por E a la I wt dividido el número real XR. Una vez que yo reformulo todo esto, módulo con módulo, me va a quedar A sobre XR por E a la I wt. Acá podemos ver que esto es el factor B y que está modificado, pero que el ángulo no se modificó. Como es en el caso de el inductor. El inductor es también siempre B sobre Z, A por E a la I wt, y en el denominador vamos a tener I por XL. El número I, que lo puedo poner a la derecha o a la izquierda, lo voy a escribir de forma exponencial. Tiene módulo 1 y tiene ángulo pi sobre 2, con lo cual es E a la pi sobre 2i. Y ahora vuelvo a juntar módulo con módulo, ángulo con ángulo. Sería E a la I wt menos pi sobre 2. Así que ahí vemos
el cambio que tiene tanto en el factor que multiplica como en el ángulo. O sea, sería en el módulo y en el ángulo. Finalmente nos queda el caso del capacitor y siempre va a cumplir la misma ley de Ohm. En este caso tenemos XC que multiplica el número menos I, pero menos I lo vamos a escribir como un número complejo de forma exponencial. Módulo 1 y ángulo menos pi sobre 2. O 3 medios de pi, como prefieran. Voy a escribir menos pi sobre 2. Y juntamos módulo con módulo, ángulo con ángulo, y nos queda WT menos pi sobre 2. O sea que nos queda más pi sobre 2. Y ahí vemos cómo esto afecta tanto al módulo como al ángulo. Así que de eso se trata. Esta es la llamada corriente compleja. ¿Cómo obtengo la corriente real? Bueno, volvemos para atrás y decimos que es la parte real de la corriente compleja. En el caso, por ejemplo, de la última corriente que obtuvimos, la del capacitor, sería de esta corriente. Y para obtenerlo simplemente necesito tomar el módulo coseno del ángulo. Y ahí vemos justamente la forma sinusoidal que tiene. Esto es especialmente útil para cuando los circuitos empiezan a ser más difíciles, porque un circuito puede tener una impedancia compuesta, es decir, puede tener quizás una resistencia seguida de un capacitor, seguida de un inductor, y esto se llama conexión en serie, uno detrás de otro, y esto funciona como si fuera una sola gran impedancia. O sea que la impedancia en este caso es la suma de cada una de esas partes. La impedancia va a ser la que tenía la resistencia, la que tenía el inductor y la que tenía el capacitor, que como es negativa la anotamos así. De esa forma, acá vamos a poder escribir esto de forma exponencial, en donde el módulo va a ser la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado, XR más XL menos XC al cuadrado, ahí tenemos el módulo, y el ángulo va a ser, bueno, dependiendo de lo que sea, vamos a tener acá la función arcotangente 2 de B sobre A, o sea, de la parte imaginaria sobre la parte real. Lo importante es que lo vamos a poder calcular como hemos venido haciendo desde siempre. Y entonces al tener módulo y ángulo vamos a poder operar siempre las corrientes y voltajes complejos. Y eso fue todo. Recordad que en esta presentación, para mantenerlo simple y explicar la menor cantidad de conceptos extra posibles, dejé detalles de lado y me enfoqué en la aplicación de los números complejos. Pero espero que te sirva si vos querés estudiar en más profundidad este tema o si te va a tocar estudiarlo en tu carrera.